Bienvenidos una vez más a este tema de geometría euclidiana. En el anterior video estuvimos hablando acerca de toda la teoría de esta, pero en el día de hoy traemos dos ejercicios los cuales si en algún momento llegas a tener dudas sobre esto o si precisamente estás buscando esos ejercicios los cuales vamos a proponer a continuación, acá te dejamos la solución. Mi grupo de trabajo está conformado por Karen Saray Jaime Sea, Juliet Estefany Garnica Jiménez, Dain Lisbeth Telles y quien les habla, Liliana Marcela Santander Sandoval. Y bueno, iniciamos con nuestros ejercicios. Como primer ejercicio encontramos la proposición 17. En un triángulo, la suma de dos ángulos cualesquiera es menor que dos ángulos rectos. Sugerencia: para el triángulo ABC extendida el segmento BC hasta el punto D, usemos el teorema del ángulo exterior. Entonces vamos a plantear primero la proposición 17, la cual nos dice: en todo triángulo la suma de cualesquiera dos ángulos internos es menor que 180. Como hipótesis encontramos sea ABC un triángulo y sea el ángulo ABC, el ángulo BAC y el ángulo ACB sus ángulos interiores. Nuestra tesis, es decir, ¿qué tenemos que demostrar? Demostrar que la suma de dos ángulos interiores del triángulo ABC es menor que 180 grados, es decir, nos quedaría de la siguiente forma: el ángulo ABC más el ángulo BCA es mayor que 180 grados. Empezamos con nuestra demostración. Como primera parte vamos a trabajar el postulado 2, el cual nos dice lo siguiente: una recta delimitada puede prolongarse continuamente en cualquiera de sus direcciones y hacerse una recta ilimitada. Prolongamos el lado BC hasta el punto D. Como parte 2 encontramos la proposición 16, es decir, que vamos a trabajar con la proposición 16, la cual nos dice lo siguiente: en todo triángulo, si uno de sus lados es prolongado, el ángulo externo es mayor que cada uno de los ángulos internos y opuestos a él. El ángulo externo, que está dado por ACD, es mayor que el ángulo interno ABC, es decir, que el ángulo ABC es mayor que el ángulo ACD. Eso lo planteamos como nuestra primera ecuación. Vamos a pasar a nuestra parte 3. Si sumamos el ángulo ACB en ambos lados de nuestra primera ecuación, la cual hallamos en la parte 2, obtenemos lo siguiente: que el ángulo ACB más el ángulo ABC es mayor que el ángulo ACB más el ángulo ACD. Y eso lo planteamos como nuestra segunda ecuación. Y según la proposición, si un segmento levantado sobre otro hace ángulos, serán o bien dos ángulos rectos, o bien dos ángulos cuya suma es igual a dos rectos. Los ángulos ACB más los ángulos ACD son iguales a 180 grados, y sustituyendo esta ecuación en la ecuación 2, obtenemos que los ángulos ACB más los ángulos ABC son menores que 180 grados, como lo podemos observar en la imagen. Similarmente, podemos probar que los ángulos BAC más los ángulos ACB son menores que 180 grados y que los ángulos BAC más los ángulos ABC son menores que 180 grados, como lo podemos observar en las imágenes. Por lo tanto, podemos concluir que en cualquier triángulo la suma de cualesquiera dos ángulos es menor a 180 grados. Bueno, entonces el siguiente ejercicio nos plantea lo siguiente. Si dos lados opuestos de un cuadrilátero son iguales y paralelos, entonces los otros dos lados también son iguales y paralelos. Por lo tanto, el cuadrilátero es un paralelogramo, donde este ejercicio nos plantea una pista que es la siguiente. El cuadrilátero mostrado deja al lado AB igual al lado DC y asuma que AD y CD son paralelos.
donde hay que demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. Bueno, antes que nada, para poder demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC, debemos confirmar o demostrar que el cuadrilátero es un paralelogramo. Teniendo en cuenta pues la pista que nos da el ejercicio, ya sabemos que el lado DC es congruente con el lado AB y a su vez estos son paralelos. Según esto, podemos determinar que el ángulo DCA es congruente con el ángulo CAB, al ser alternos internos entre paralelas. El lado AC es congruente con el lado CA debido a la propiedad reflexiva. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC por el teorema de lado, ángulo, lado. El ángulo DAC es congruente con el ángulo ACD, ya que son ángulos correspondientes a triángulos congruentes. Por lo tanto, el lado AD es paralelo al lado BC, por formar ángulos alternos internos congruentes. Dado lo anterior, podemos concluir que el cuadrilátero ABCD es paralelogramo por tener lados opuestos paralelos. Y según el quinto paso, queda demostrado que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC, ya que es por el teorema lado, ángulo, lado. ¿Por qué los ángulos ABCD es un paralelogramo? Porque las diagonales se bisecan en el cuadrilátero. Muchas gracias. Procedemos con el ejercicio. Aquí tenemos una hipótesis de ABCD, que es un cuadrilátero. Como podemos ver en la figura, las líneas se bisecan. Y ahí es donde podemos ver la línea de DP, que es congruente a la línea de PB, y AP es congruente a la línea de PC. Mirando el ángulo DPC, que es congruente a el ángulo APB, ya es opuesto por el vértice. ¿Y por qué son opuestos por el vértice? Porque son aquellos que están opuestos entre sí, donde se cruzan dos líneas rectas, como podemos observar en la figura. Ya en el triángulo DPC, que es congruente al triángulo APB, ya ahí se observa el paso 1 y el paso 2 para obtener el lado, el ancho y el lado, que las siglas son LAL. Mirando el ángulo DCP, que es congruente al ángulo PAB, ya observamos el paso 3, que es para obtener los triángulos correspondientes en triángulos congruentes. ¿Y qué es triángulos congruentes? Son dos triángulos que tienen sus tres lados iguales. Mirando la línea DC, que es paralela a la línea AB, ya es para formar ángulos alternos internos congruentes. ¿Y qué es ángulos alternos internos congruentes? Es cuando dos rectas se cortan en transversal a los ángulos alternos internos resultantes que son congruentes. Observando la línea DC, que es congruente a la línea AB, ya por ser lados correspondientes son triángulos congruentes. Y por último, ABCD, que es un paralelogramo, ya pues eso se va con el paso a observar el paso 5 y el paso 6 que tenemos acá, y es para hallar los lados opuestos y los lados paralelos.